Bienvenidos amigos televidentes. Recordarán ustedes que hace unos meses les presentamos a Carmen Beatriz Loza, autora por entonces del libro Callahuaya, que es hecho con una magnífica edición, y ella ha continuado trabajando en esta temática y hoy día ha presentado al público en la Cancillería una segunda obra sobre el mismo tema, pero a partir de un hallazgo sensacional. Muy pocas veces se dan estos hallazgos en la arqueología y en la historia, y ella nos va a contar el desenvolvimiento de este tema a través de su libro Develando órdenes y desatando sentidos, un atado de remedios de la cultura tiahuanaco. Por favor, Carmen Beatriz, dinos en qué se origina esta obra. Bueno, el año 1998 se descubrieron comunarios evangélicos del norte de La Paz un atado de remedios de la cultura tiahuanaco del periodo clásico, es decir, del 700 al 1500 después de Cristo, pero esos comunarios se deshacieron, dejaron sí. este hallazgo, vislumbraron la posibilidad de venderlo en la ciudad de La Paz, en los anticuarios o coleccionistas interesados, pero no hallaron algunas personas interesadas y finalmente desembocaron en el Instituto Nacional, la Unidad Nacional de Arqueología, y los arqueólogos los convencieron de dejar este hallazgo. Desde entonces el atado viajó el año 1999 a Italia hasta el año 2001. El 2001 regresó al país y el 2003... ¿Y por qué fue a Italia? Fue a Italia porque Bolivia se comprometió a una exposición. Ya. Y el 2003 solicité que en homenaje a los Callahuayas, a este reconocimiento mundial como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, este atado sea presentado a ellos. Desde entonces, desde el 2003, mantuve conversaciones con médicos callahuayas, herbolarios y también con mujeres aymaras, cahuayos del norte de Potosí, y con ellos intercambié referencias, datos y opiniones sobre este hallazgo. Y a partir de eso, el Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Callahuaya, donde yo trabajo y me desempeño en la ciudad del Alto, comenzó a propulsar la publicación de textos fundamentales de la historia médica. La historia de la medicina en Bolivia obviamente no empieza en 1825, claro, con el proceso de democratización de la salud que inicia Bolívar y Sucre, sino que su pasado es mucho más antiguo, y para enseñar medicina en Bolivia se tienen que preparar los textos fundamentales, y los textos fundamentales deben escribirse con evidencia arqueológica. Claro. Tú lo dices de una manera casual, estuve en Potosí, pero al margen del programa me has contado las condiciones de vida. Tú te aproximaste a los mercados, vivías prácticamente en el medio campesino. Sí. Y has recorrido todo el departamento de Potosí, bueno, por tierra. Este trabajo no hubiera podido hacerse si yo no hubiera tenido una experiencia de vida en la ciudad de Potosí, que es el centro ritual y médico tradicional más importante del país. Efectivamente, he convivido con los cahuayos durante 2 años en sus puestos, he aprendido el trabajo callejero y, bueno, a tener una conversación con gente que guarda el secreto del saber médico. Y eso es mucho más difícil, porque claro, no hay entrevista, no hay técnica que valga. ¿En qué idioma te manejas con ellos? En aymara. En aymara. En aymara me manejo, y ellas también hablan muy poco castellano. El trabajar con mujeres es difícil, Mariano. Seguro. Porque las mujeres han conservado las lenguas nativas más que los hombres. Claro. Conocen muy poco de castellano. Entonces, estas mujeres me han enseñado mucho de lo que está en el libro. Ya. Bueno, no vamos a hablar de eso en esta sesión, pero tú has vivido muchos años entre Francia y Alemania y has hecho cursos allá, investigaciones, y te has graduado también. Y has hecho un libro muy importante sobre Max Uhle, ¿verdad?
Sí, bueno, el trabajo, mi recorrido por Europa en centros de investigación me ha dado la oportunidad para mirar las cosas de otra manera, con otros ojos. Y justamente mi libro recoge las miradas. Es muy importante saber mirar, y uno no mira de todas las maneras. Uno tiene que elegir una óptica, y yo he elegido dos tipos de ópticas en el trabajo. La primera óptica de mi trabajo es mirar como las moscas, es decir, una mirada estroboscópica, una mirada universal y una mirada en la que el insecto ve un mundo distinto por cada lado de su ojo. Retomando esa metáfora de la mirada de la mosca, me he prestado los ojos de los callahuayas, varones, médicos, herbolarios itinerantes, y me he prestado el otro ojo de las mujeres, aymaras, itinerantes, ritualistas, herbolarias, caballos. Y con esas dos miradas he trabajado este material. El propósito de mi libro es muy simple. ¿Qué tenía un atado de medicinas en el periodo Tiahuanaco? ¿Y cuáles de esos elementos presentes en ese atado están en uso hoy en día? O se han dejado de lado. O se han dejado de lado. Yeah. Y del trabajo que yo he podido realizar, estadísticamente te puedo decir que el 70% de lo que contenía este atado de remedios sigue en uso. Para darte ejemplos, ¿qué cosas siguen en uso? ¿Qué te parece si recorremos el libro y tú vas explicando a los televidentes qué clase de pócimas o de remedios están en uso y cómo has armado este libro tan original y tan bellamente diagramado? Carmen Beatriz, ¿este es el índice del libro? Sí, es un índice bastante especial, parece muy moderno, pero es en realidad un despliegue de la bolsa del atado. Todo el índice son los diseños de la bolsa, que la vamos a ver más atrás, y inicio este índice de esta manera tan inusual porque he querido connotar que en realidad lo que tenemos en manos, más que un libro, es la bolsa. Y poco a poco el lector va a descubrir lo que contenía esta pequeña bolsa. Muy bien. Como te decía, he tomado la mirada de la mosca, que ve un mundo distinto por cada lado de su ojo, y esta es una imagen del Instituto Max Planck de Historia de la Biología, que está realizando estudios sobre cómo mira la mosca, y a partir de eso he podido recuperar la metáfora principal del libro. Adelante, por favor. Luego de presentar la mirada y anunciar a mis informantes, presento una imagen de los callahuayas de Chari en uno de los últimos viajes de este año a la zona. Posteriormente, obviamente con todo el realce que le he podido dar a nivel de la impresión, está presente una de las mujeres caballos con la cual he pasado un tiempo muy prolongado de enseñanza en el mercado Vicuñas de la ciudad de Potosí. Esta mujer vende medicina tradicional. Vende medicina tradicional, ha aprendido por vía femenina su conocimiento de generación en generación. Ella sigue enseñando a las nietas, aunque las nietas ya van a la escuela, saben leer y escribir. Ella prácticamente no habla castellano y es una de las más viejas del mercado Vicuñas, que maneja 20 tipos de hilos terapéuticos que ya les voy a ir mostrando a lo largo del libro. Continuaremos. Esta es otra de las mujeres con las que he pasado mucho tiempo, que no es cahuayo, es del municipio de Orumiri, pero que tiene objetos en venta sumamente raros. En realidad esta foto también es para connotar que estas mujeres expenden medicinas, ofrecen salud en condiciones de marginalidad. El trabajo de investigación requiere de múltiples competencias, como tú lo sabes: filmar, fotografiar, etc. Y lastimosamente no todos tenemos el talento de Tony Suárez, que es uno de los fotógrafos y artistas que me ha colaborado. Entonces, en muchas de las hojas encuentran fragmentos de mis fotos
que son válidas a nivel, digamos, de imagen, pero que tengo que mejorar en ese aspecto, ¿no? Aquí hay unos fetos, ¿verdad? Son los famosos y tradicionales fetos de llama, pero lo más importante es que hay una bolsa. Ajá. O sea que las bolsas, Sí. es una típica bolsa caballo, siguen en uso. Ya. Hay que destacar a nuestros televidentes que este es un libro bilingüe, está en español y en inglés. Sí, eso es muy importante, he querido hacerlo porque la ciencia se escribe en inglés en este momento. Así es. Y creo que teníamos que producir un libro de base de medicina en inglés, y la traducción la ha hecho Alison Spedding, Claro. que es una antropóloga Y novelista. que era la mejor persona, la persona indicada para poder traducir un texto tan especializado. Como te he señalado, el índice es la bolsa. Sí. Y En inglés es bundle. Sí. Sí. Entonces, el primer capítulo muestra unas fibras de orochi, que es una planta que los guaraníes usan para fabricar cuerdas resistentes, y eso es lo que utilizaba el médico para envolver un cuero de ciervo que cobijaba a la bolsa. Para ser más precisa, te puedo decir que los pequeños ciervos eran cazados, se los procesaba, se los vaciaba enteramente las vísceras y todo lo que hay, Se se los utilizaba el cuero, y se utilizaba ese cuero. Ahora, es importante el cuero de animales. Lo que está utilizando el médico para cobijar a sus implementos, su tecnología mínima médica, son cueros de animales silvestres, en su mayoría, que son los famosos animales salca. Son animales que cuyos dueños no son los hombres, sino los dioses. Entonces, el atado al ser un ciervo, para ellos, para los caballos y los callaguayas, el espíritu del ciervo habita todavía en esos cueros. Ya. Y ese espíritu tiene poderes. Ahora pasaremos a la página que hay notas sobre el descubrimiento. He querido mostrar que este descubrimiento no es mío y que la prensa nacional ha tenido un interés en ello, y he recuperado esos fragmentos. Posteriormente también he recuperado todo el material del interés que ha tenido también las instituciones norteamericanas por este hallazgo, y los papeles administrativos. Ya. Aquí está Este es un mapa de ubicación donde se encuentra Palca. Palca es el sitio donde ha sido ubicada la cueva de Palca. Se encuentra en el norte de La Paz, en la provincia de Arecaja. Cerca del ámbito... Está el atado, ¿no? Sí, cerca del ámbito Franz Mayo, Bautista Saavedra, sí. Cerca del ámbito de acción tradicional de los callaguayas. Caranávila, Arecaja, Subiungas. Muy bien. Otro de los recursos que utilicé en el libro es no mezclar mi narrativa, mi voz, con la voz de los informantes. Por esa razón, los testimonios más importantes están en recuadro, con una explicación de quién es la voz que se escucha. ¿Esta sería la cueva donde este es un sitio arqueológico inca en la zona de Charazani, pero donde yo hice la entrevista. En realidad, donde hay un recuadro, hay una foto alusiva a lo que se habla o donde se ha hecho la entrevista. ¿Qué tenemos en estas páginas? Para que el lector tenga una idea esquemática, precisa, directa de cómo se organizaba un atado en la época de Tiahuanaco, están todas las piezas, hay un orden, hay un modelo. He podido determinar, que es uno de los resultados de mi texto, que el modelo utilizado por los tiahuanacos para organizar medicinas era cognitivo. Es decir, era un modelo cognitivo simbólico. En el mundo hay dos tipos de modelos cognitivos grandes. El simbólico, que es como las muñecas rusas. Hay una pieza grande que en su interior tiene otra más pequeña, y así hasta llegar a algo diminuto. Y este es el modelo que funcionaba. Este esquema me ha permitido determinar también a qué periodo pertenece y a partir de qué datos. Como tú ves, hay dos textiles, y la iconografía de los textiles nos remiten a que este
era un atado del Tiahuanaco clásico, del 700 después de Cristo. Ya. Sin embargo, han habido algunas piezas más antiguas, particularmente una punta de flecha del Holoceno, cuyo material o cuya cantera posiblemente haya provenido de San Pedro de Atacama. Y esto, todo esto se encontraba en el atado. Sí, todo eso se encontraba en el atado. Básicamente te puedo decir que había minerales, como tú ves, pirita, cuarzo rosado, cuarzo translúcido. Había también animales, cueros de animales, y había también como esta pieza, que es un cálculo de un camélido, la 29, es un cálculo de camélido, que según los caballos, este animal se alimentaba de mucho pasto, por eso es negruzca, y para ellos era femenino. Aquí veo una cucharilla. Sí, son las hermosas cucharillas para dosificar los psicotrópicos. Las vamos a ver enseguida, ¿no? Las vamos a ver. Algo que me ha llamado la atención en tu libro es encontrar unas muñecas rusas, marioscas se llaman, ¿no? Sí, en realidad las marioscas muestran lo que es el modelo simbólico, ¿no? Esa es la representación más fiel de lo que es el modelo simbólico. Y al lado están los cueros que tú ves que van cambiando de tamaño y uno estaba dentro de otro. Y es el mismo principio. Este principio ha estado en Rusia, en China con las cajitas y en Tiahuanaco, y actualmente está en el sistema de computación que se basa bajo el mismo principio cognitivo. Una de las piezas más notables de este atado es el ajuar psicotrópico. El ajuar para psicotrópicos como el cebil, que utilizaban los tiahuanacotas, y esta es una tableta para colocar, que tiene dos partes, la parte iconográfica y esta parte es funcional para colocar los psicotrópicos, y tú ves que ha cambiado de coloración, o sea que ha estado en uso. Esta tableta no funcionaba sola, funcionaba con cucharilla, con una cucharilla que la vemos acá en su versión de anverso y reverso con sus estuches, y esta cucharilla no está elaborada al azar, presenta todo un tamaño para la dosificación de la cantidad de psicotrópico que podemos usar. Y tiene rasgos somorfos. Somorfos y antropomorfos, y acá vemos una víbora cascabel antropomorfa. Ahora, la hipótesis que tengo... es un ave, ¿no? Un ave. La hipótesis que tengo es que estas representaciones iconográficas en las cucharillas permeó los siglos y está presente también en las cucharillas manejadas por los médicos indígenas en la ciudad de Potosí. Esta es una cucharilla de mi familia, de Gregorio Loza Ávila y Palomares del siglo XVIII, que publicó un trabajo sobre colonial de plata, un trabajo sobre medicinas en los hospitales de Potosí en el siglo XVIII, y tú ves acá que parecería que hay una continuidad. Son seres imaginarios, antropomorfos, zoomorfos, que están presentes. Y si uno va a los mercados de Potosí, se encuentra pues con cucharillas de plata extraordinarias, absolutamente, ya no son plateadas, pero de todas maneras extraordinarias, que es esa tradición. Su diseño, ¿no? Sí, es esa tradición colonial que se ha mantenido. En el atado, como les he comentado, hay minerales, hay animales, pero también hay vegetales, pero no en su forma vegetal, sino en una forma iconográfica. Entonces, he podido determinar que esta planta, este espino que se llama chuju en lengua callahuaya, que es utilizado para curaciones, para el raquitismo, pero sobre todo para lavarse de el infortunio, está representado en un fragmento textil tiahuanaco, que era la chuspa que colgaba del cuello del médico, y estas puntas blancas representan las ramas de el chuju. Entonces él tenía en su pecho un espino que lo protegía, y ese chuju se sigue utilizando por los callahuayas. Bueno, la medicina tradicional callahuaya tiene mucho que ver con los estados de ánimo, ¿no? Con la salud espiritual. Sí, yo lo que pienso es que en el periodo Tiahuanaco lo que ha habido es que se curaba 3 dimensiones:
la enfermedad, los padecimientos y los infortunios. Ajá. Cosa que se sigue manejando actualmente, y es a esos tres aspectos que la medicina estaba absolutamente abocada. Ya. Aquí tenemos casi a la conclusión del libro, Sí. La convergencia. Convergiendo las miradas. Convergiendo las miradas. Sí. Y esto tiene que ver también con la mosca que vimos al principio, parece un principio de un libro de Kafka. Sí. Pero no tiene nada que ver. A ver, explícanos qué es esto de que converjan las miradas. Como les he dicho, me he prestado ojos distintos. Uh-huh. He tratado de mirar como la mosca desde todos los ángulos posibles. Uh-huh. Y finalmente el libro retoma mi mirada y la mirada de los callahuayas y cahuayos. Yeah. Otra vez, y está representada a partir de todos el diseño, de uno de los diseños de la bolsa. Nuevamente van a enfocarse las miradas en una conclusión total, en una visión general del atado. Yeah. O sea que la mirada ha sido uno de los motivos principales de este libro. Volvamos, Carmen Beatriz, a la antigüedad de este atado. Tú dices que se encontraron algunas piezas de hace 2000 años. Se le encontró lo siguiente. Sí. El atado pertenece al periodo de Tiahuanaco clásico del 700 al 1500 Ya. después de Cristo, en base a una cronología relativa que es determinada a partir de la iconografía de los textiles. Ya. Este no es un ajuar de un funerario. Sí. No hay cuerpos. Ya. Y la hipótesis que tengo es que el médico, como lo hacen actualmente los médicos indígenas, fue a dejar una parte de la curación y colocó en un lugar secreto su bolsa, sí, con la esperanza de regresar, pero el médico no regresó. Ajá. Ese es el dato. Por eso no tenemos una estratigrafía, una cronología suficientemente fija para determinar la época. Sí. Por otra parte, en conversaciones con Lautaro Núñez, que es un famoso arqueólogo chileno que se ha impresionado mucho por este trabajo, hemos discutido las piezas, y entre esas una punta de flecha que es del Holoceno, 4000 años antes de Cristo, porque él es un experto en ese tipo de flechas. Uh-huh. Y según él, el material habría provenido de una cantera de San Pedro de Atacama. Yeah. Pero lo importante es que estas puntas de flecha están amarradas con plumas de picaflor, con hilos terapéuticos, con hilos llocacaitos llaman en quechua, y actualmente en los mercados tú encuentras a las vendedoras con frascos de puntas de flecha de distintos periodos. Uh-huh. Y a partir de ellos siguen siendo preparados. Es otro elemento de continuidad. Claro. O sea que, ¿cómo continuidad tendríamos? Los llocacaitos, que son los hilos terapéuticos, hilos torcelados a la izquierda para curar ciertas enfermedades que provendrían por lo menos desde la época de Tiahuanaco y que siguen en vigencia, pero que están amenazados por las velas del Brasil. ¿Sí? Están reemplazando. Hay toda una parafernalia simbólica, ritual brasileña e hindú que está entrando de manera veloz como parte del proceso de globalización. ¿A través de los grupos cristianos o...? Las velas, el Brasil está exportando eso, ¿no? Ajá. Y por otra parte, ¿Y estas cosas se venden paralelamente? Se venden en los mismos puestos. En los mismos puestos. Las señoras ya no, en las ciudades, ya no piden llocacaitos, piden velas de colores para la buena suerte, para el ánimo, para diferentes cosas. Notable. Hay dos preguntas muy importantes. Primero, ¿por qué este grupo respetó o es que dañó las cosas del atado? Bueno, Claro, tenían la esperanza de venderlo. Sí, porque habían pedazos en la tableta de bronce que ellos imaginaron que era oro. Entonces han dañado, la pieza está dañada, y esta pieza contaba con muchas incrustaciones de piedras semipreciosas. Que eso se ha perdido, lamentablemente. Sí. Ahora, son tres preguntas en realidad.
Este libro y tu investigación ha sido posible gracias a la cooperación belga. Sí, la cooperación belga me ha financiado no solo la publicación, lo más importante es me ha financiado la posibilidad de tener una vitrina para el Museo Arqueológico de Esa era mi tercera pregunta, claro, ¿qué destino iba a tener este hallazgo tan importante? Este es un hallazgo sumamente importante por las características, es una joya dentro de la arqueología sudamericana y merece un sitial, y ese sitial tiene que estar en el Museo de Sitio de Tiahuanaco, porque ¿qué hay en el Museo de Sitio? Cerámica y líticos, pero esta es otra dimensión, la dimensión del manejo de los cueros, del manejo medicinal. Entonces ese es el deseo que yo he tenido de que el boliviano, el estudiante, que es uno de los principales visitantes del Museo Arqueológico de Sitio, tenga conocimiento, contacto visual con la medicina y sepa que en ese periodo ha habido un conocimiento alto de la parte médica. Bueno, esto y el descubrimiento de Pariti creo que es lo más importante en el sentido de que Tiahuanaco, que lo veíamos como una ciudad lítica impenetrable antes, se humaniza, ¿verdad? Obviamente que sí. Porque los personajes de Pariti tienen los trajes, la fisonomía de las gentes comunes del imperio Tiahuanacota. Sí, pero en la tableta también hay personajes, en los tejidos hay personajes, y ese trabajo hace un análisis iconográfico muy fino, y hay personajes hermosos. El personaje de la tableta tiene un ojo de mulu, que es el Spondylus princeps, ¿no? Es una concha de Guayaquil, media rosada, y viendo Bertonio me di cuenta que hay una definición de belleza que permeó los siglos hasta el XVII, y es que el hombre bello en el mundo aymara era aquel que tenía los ojos colorados. Y la propuesta de lectura que tengo es que este este personaje de la tableta era un mululairani, un protector de ojo colorado. Ajá, notable, ¿eh? Bueno, Carmen Beatriz, no me queda más que felicitarte de la manera más calurosa por este trabajo que te ha tomado más de un año, ¿verdad? Sí, yo te agradezco, Mariano, por tanto apoyo y invito a los interesados en apersonarse al escaparate cultural o a la Unidad Nacional de Arqueología en la calle Tiahuanaco, donde el libro está a la venta. Magnífico. ¿Y cuándo estará la vitrina de Tiahuanaco puesta? Ya va a estar en las próximas semanas expuesta al público. Muy bien. Bueno, pues felicidades, Carmen Beatriz. Gracias. Encantado. En esta segunda parte del programa hemos querido visitar a nuestro viejo amigo, el maestro Raúl Lara, en su estudio, en su taller de Tiquipaya, en Cochabamba. Él se fue de Oruro hace unos 3 años, sobre todo por razones de salud, y ha encontrado un refugio ideal en esta casa que prácticamente ha construido con sus manos. El taller tiene varios ambientes, son 2 pisos, y está arreglado con un gusto exquisito. Raúl colecciona varias cosas, colecciona huacos, colecciona muñecos, incluso tiene los zapatos de cuando sus hijos eran pequeños. Pero hay mucha pintura nueva que también la vamos a ver y vamos a hacer un diálogo con él mientras recorremos estos ambientes. Raúl se ha hecho célebre por los tipos humanos, sobre todo orureños, que reproduce en sus pinturas, algunos en forma alada, están navegando por el aire, tiene otros mestizos de lentes, también son característicos, y las ninfetas, son unas ninfetas de una gran sensualidad. Hace un par de años expuso en La Paz su serie sobre el pintor Van Gogh en Oruro. Hay un folleto muy lindo también que ha
recogido esas 20 o 25 pinturas dedicadas a un viaje imaginario que habría hecho el más célebre pintor holandés, cuyos cuadros hoy día se cotizan hasta en $100 millones y que en vida no vendió ninguno. Raúl se ha sentido siempre muy identificado con Van Gogh y lo ha llevado a Oruro a tomar api, a compartir con los mineros, al mercado, al carnaval. Vamos a ver algunas de esas obras nuevas y quizá alguna que le ha quedado de la serie de Van Gogh. En todo caso, pensamos que los televidentes van a tener un regalo de colores, de luz, de armonía y de belleza en este recorrido por el taller estudio de Raúl Lara en Tiquipaya, Cochabamba. Ese toro lo hacíamos para modus vivendi en la Argentina. Era más conocido. Oye, pero es notable la pieza esta. Y eso hacíamos así en cantidad, ¿no? ¿Ah, sí? Pero esa producción ya se terminó, eso ya son... Lo que pasa es que ese taller funcionaba bien en una época, pero cuando vino la época de la dictadura en la Argentina, todo entró en quiebra. Claro. La economía, no había ventas, los hornos no trabajaban y los otros también. Estábamos con la idea de irnos a vivir a cualquier lado, a Venezuela, a España, donde sea. Y tienes buena cerámica precolombina aquí. Sí. Esto tuve una suerte enorme porque había un señor que me debía dinero. No tengo plata, hermano, para devolverte. Me debía de un cuadro. Pero tengo unas alfarerías antiguas, no sé si te interesa. Te doy una docena, le tengo mucho. Me dijo esto. Sí. Buenísimo. No, algunos de estos, ¿no? Otros he comprado. Un niño cusqueño. Mi papá es súper milagroso. ¿Sí? Sí, sí nos han hecho muchos favores. Muchos favores. Por los favores recibidos hay que hacerle una placa. Sí, ¿no? Como hace la gente. Hace mucho que la mujer de Santa Cruz. ¿No? Sí. Bien, usted se ve que tiene ¿Ah, sí? afinado sus viajes. Santa Cruz. Y tú has expuesto en Santa Cruz también, ¿no? Sí, expuse en la galería Oxígeno. En California. No sé todavía lo es una sala. Pero en el Peroche del Estado. No lo conozco, Fuera del norte, California, San Francisco es una ciudad muy interesante. Sí. De mucha más clase, y la profesor ya que Los Ángeles. ¿Dice de allí? Ya. No conozco. Los zapatitos. ¿Cómo? ¿Estos zapatos de quién son? Bueno, este es de Ernestito, cuando era pequeño. Ya. Tendría 2 años, 3 años. ¿no? Ajá. Y este es de Fidel. Ya. Tengo el par de ambos. Fidel, el hombre del jazz, ¿no? Es el músico. El Sí. músico. ¿Sigue con su banda? Sí, justamente ahora está dando clases en un colegio. Ah, Está dando clases y Ya. actúa y tiene sus conciertos. lindas piezas estas. Es propiamente el estudio de Raúl Lara, en el segundo piso. Lo que hemos visto antes es la sala principal y el comedor, un oratorio. Que a veces yo solito me rezo ahí. ¿Sí? Sí. Una pintura de Ernesto, el hijo de Raúl, también un gran amigo nuestro. Está en plena elaboración, no está concluida. Y estas son obras nuevas del maestro Lara. Vamos a ver la que está atrás, que es muy linda. Es una familia, orureña posiblemente.
obras de Ernesto. La ha enviado a un concurso muy importante. Ojalá que tenga suerte. Son Entonces sí me hermosos. parecía muy caro, pero ahora 50 bolivianos, muy caro, porque son joyas, ¿no? De una El alcoholería. problema es que ya no hay. Ahora, Después he vuelto y hay alguna vez me plástico. dijiste que querías pintarlos, ¿no? Tengo, ¿no viste abajo la señora que pinté? No. La chola, que está No. con los botellones. Esta es la mesa de las pinturas de Raúl, en la que Está un poquito trabaja abandonado, cotidianamente. ¿Ah? Está un poquito abandonado porque estos días lo he pintado por la visita de esta amiga. De los amigos, sí. Sí, estuve medio... ¿Y de dónde adquieres las pinturas? ¿Son holandesas? Bueno, algunas son Wilson Newton, otros son Rembrandt, Ajá, otros Rembrandt. son de la Argentina, Ya, Lefranc también de francés. ya. O sea, en general yo uso material muy noble, trato de usar el material más Más fino. fino, más perdurable. ¿Cuántos pinceles tendrás aquí? Bueno, yo realmente no uso un pincel, ¿no? Sino Sí. uso varios Sí. de distinto pelo, de distinta calidad, de Sí. distinta medida, Ya, porque creo que cada pincel tiene sus posibilidades distintas una de otra, entonces que enriquecen la imagen del pintor. claro. Entonces, los pinceles finos, las brochas, estas brochas por ejemplo son para planos más grandes, Claro. que permiten Sí. llenar espacios más grandes. Ya, Después los de pelo, los de cerda, incluso ahora vienen pinceles de plástico, ¿no? ajá. Entonces, en la obra se puede ver por eso la diversidad de posibilidades que tiene un pincel, ¿no? Los restregados, la cosa lineal, la cosa matérica. Sí, O sea, la diversidad de pinceles me permite mayor riqueza expresiva. Entonces, por eso yo uso mucho pincel. ya. Incluso pinceles ya en desuso me sirven para hacer algunas pinceladas o algunas texturas que no se consigue con otro pincel. Ya, Los elementos oníricos o abstractos y también los elementos figurativos, y en este cuadro me propongo unir a todos esos elementos dispersos, digamos, ¿no? Era uno de los primeros grandes que he hecho en formato, ¿no? Tengo que seguir, está todavía en proceso. A veces yo hago un cuadro y lo sigo. Pasa un tiempo y lo sigo hasta que me conforme, ¿no? con sus dos marraquetas y una botella de vino está Van Gogh. Sí. Hay una alusión al pan, al trigo, Sí, al sol, ¿no? En este cuadro, que es un poco la vida sintética de Van Gogh, ¿no? sí, Ustedes ven el pan, el trigo, el sol y la cosa dominante de los trigales y de lo que era su motivación, y al hambre, ¿no? En este caso, sí. él sufría mucho en su economía era muy magra, Sí, pues. le faltó mucho. Bueno, nunca vendió un cuadro, ¿no? ¿Ah? No llegó a vender ningún cuadro. Nunca vendí un cuadro. No. Y yo creo que no lo iba a poder pintar. Dice que Van Gogh al pintar un día se fue a una... Llegó al mediodía y estaba con un hambre terrible, se caía de hambre. Y había un cementerio muy cercano y al dueño del cementerio le fue a solicitar que le dé un pan con té o con café, ¿no? Que le invitara. Y el hombre se negó, pero la mujer aceptó. La esposa del cuidador del cementerio aceptó. Y resulta que aceptó a cambio de la pintura. Dice, bueno, entonces dame tu pintura y yo te doy el pan con café. Y aceptó y se merendó bien, ¿sabes? Pero dejó su pintura. Y pasado el tiempo, los coleccionistas, rastreadores de obras de arte, los que buscaban la obra de Vincent, encontraron en el cementerio, en la cocina de la casa de los porteros del cementerio, encontraron el cuadro lleno de telarañas y de moho y de tierra de tiempo.
lo limpiara y es una de las grandes pinturas de Van Gogh. Interesante. Que lo cambió a cambio. Tampoco la mujer le hizo mayor caso a la pintura. Por suerte, ¿no? Por suerte. Que si era ese tipo, claro, lo vería como un mendigo, como un Ahora, pordiosero. esa corporación japonesa que compró un cuadro de Van Gogh fue en 80 millones de dólares Sí. y la debe tener guardada. No creo que Hay la un estén japonés que exhibiendo. compró un Van Gogh Sí. porque quería tener el disfrute de tener un cuadro en el pecho de él cuando él muera, Ah, un japonés. Dice, con una de las obras una de las mejores obras de este pintor, bueno, quiero morir así. Y gastó así una millonada, ¿no? $74.000, millones de dólares. Esta viejada y esta niña es la hija del señor que lava el carro, mi carro. Que es muy linda la mocosa, la hijita del señor que lava los coches. sí, sí, sí. Tiene Ajá. un candor, una belleza. Sí, es muy linda. Ella no sabe que está destrozada. Mi hija sí, porque vieron sus padres. Recortarlo acá, quiero que me des. Qué hermoso este cuadro. ¿Qué medidas tiene? ¿Un Esto metro y tiene medio? 1,40 por 1,50. ¿Qué me decías que es tu ahijada? Ella es mi hijada y esta es la hija del señor que lava el coche. Ah, ya. ¿Qué significa esta pintura, Raúl? Bueno, esto lo pinté sobre una cajita de pizza. Ah, de pizza. Sí. Ah. ¿Y qué personajes tienes ahí? No, lo que pasa es que es un poco la pintura que quiero hacer ahora con más materia, con más textura. Sí. Y más, casi O más... sea, está hecha sobre cartón. Sobre cartón, Y no sí. le va a pasar nada. No, ya han pintado tanto en cartón. Sí. Es un Bueno. cartón preparado con... Pero es una maravilla que la familia y tú se coman la pizza. Sí. Después y de luego- comer la pizza... Y tú la conviertes en una obra de arte. Muy bien. Sí. Bueno, tenía otro que era más grande. Era una pizza más Era una grande, pizza era más más grande. familiar. Muy bien.